La historia de la humanidad no está escrita solo con victorias, descubrimientos o gestas heroicas. Está escrito también con mentiras, traiciones y decisiones que cambiaron el rumbo de civilizaciones enteras. La traición es una daga silenciosa que se clava desde la sombra, muchas veces de parte de quienes menos lo esperamos, ya sea un amigo, un aliado, un amante, un hermano, incluso un familiar, un ser querido. En ocasiones, una sola traición ha sido suficiente para provocar guerras, exterminios e incluso el fin de grandes imperios. Hoy vamos a explorar las traiciones más oscuras, icónicas e impactantes de la historia moderna y antigua. Algunas son conocidas por muchos, otras se han ocultado bajo capas de poder, miedo y silencio. Pero lo que todas tienen en común es que cambiaron el mundo. Ahora, prepárate para un viaje a través de los actos más oscuros cometidos por la mano del hombre. La traición. Buenos días, tardes o noches estrellitas, espero que se encuentren muy bien el día de hoy y bienvenidos a mi canal. Pero antes de comenzar, no olvides seguirme en mi Instagram, te lo dejo aquí en pantalla. Ahí subo dibujos, animaciones e ilustraciones que espero te gusten, que son parte de mis proyectos personales y otros son fanarts. También puedes encontrarme en Tumblr, Twitter, Blue Sky y TikTok. Y si quieres ver más de mi contenido, pues activa la campanita de notificaciones y suscríbete. Y sin más preámbulos, pues comencemos. Esta es la considerada traición más famosa de la historia. El caso de Judas Iscariote se ha convertido en un símbolo universal de la deslealtad. Judas era uno de los 12 discípulos más cercanos a Jesús, ya que lo había acompañado en su predicación, había visto sus milagros, había compartido el pan con él. No obstante, por 30 monedas de plata, Judas vendió a su maestro. Según los evangelios, la señal para identificar a Jesús fue un beso, una ironía cruel de afecto disfrazado, una cruel y ruin mentira. La traición de Judas no solo lo llevó a la crucifixión de Jesús, sino que se convirtió en la piedra angular del sacrificio y redención cristiana. Aún así, aún existe el debate moral que dice, ¿fue Judas un villano o un instrumento divino? Tras su acto, Judas terminó suicidándose, ahorcándose, consumido por la culpa, ya que se sentía arrepentido por su traición. Mas, sin embargo, el libro de los Hechos de los Apóstoles describe su muerte de manera diferente, indicando que cayó de cabeza de un campo, con sus entrañas reventándose. Aún así, sin dudas, esta es conocida como la traición más grande, de cómo un amigo, tu aliado más cercano en quien más confías, puede darte la espalda. Marco Junio Bruto no era cualquier senador romano. Era mucho más que un político o un conspirador, era casi un hijo para Julio César. Su madre, Servilia, había sido amante de César durante años y muchos creían que Bruto había sido prácticamente criado bajo su tutela. Lo admiraba, lo respetaba y sin embargo fue él quien hundió el puñal más profundo. En el año 44 a.C., Roma estaba en una encrucijada. César, tras cruzar el Rubicón y aplastar a Pompeyo, había sido nombrado dictador perpetuo, algo que a muchos les sonaba peligrosamente parecido a un rey. Y Roma odiaba a los reyes. Desde la caída de Tarquino el Soberbio, la monarquía estaba maldita o era considerada un pecado. Bruto, descendiente de los que habían expulsado al último rey de Roma, se sintió arrinconado por la historia, como si fuera su destino devolver la libertad a la república, aunque eso significaría traicionar al hombre que había confiado en él más que nadie. 15 de marzo, en los idus de marzo, Julio César fue citado en el Senado. Los presagios eran oscuros, su esposa Calumnia soñó con su muerte, y un adivino le advirtió que tuviera mucho cuidado ese día. Pero César, orgulloso, sin importancia, fue de todos modos.
Cuando entró al teatro de Pompeyo, fue rodeado por más de 60 senadores conspiradores. Primero lo distrajeron, luego fue atado, y el primero en atacar fue Casio. Siguieron otros hasta que Bruto se acercó y César, con los ojos desbordados de asombro y dolor, le dijo su última frase. Tú también, Bruto. Esta frase no era solo dolor, era devastación. Era como si su alma fuera apuñalada más que su cuerpo. No intentó defenderse más. Se cubrió el rostro con la soga y cayó muerto. Bruto no solo mató a un hombre, mató la esperanza de una transición pacífica. Su traición no salvó a la República, la destruyó. ¿Fue un mártir del deber o simplemente un hijo que apuñaló a su padre? Esas son unas preguntas que podríamos hacernos. Juana de Arco era una campesina francesa que tan solo tenía 17 años. Aseguró haber escuchado la voz de Dios pidiéndole liberar a Francia de los ingleses. Contra todo pronóstico lideró tropas, liberó la ciudad de Orleans y consiguió que el delfín Carlos VII fuera coronado rey en Reims. Fue una heroína nacional, una enviada divina para muchos, pero tras la coronación, Carlos la abandonó políticamente. Juana fue capturada por los enemigos borgoñeses y vendida a los ingleses, quienes la sometieron a un juicio por herejía. Carlos, a quien ella había llevado al trono, no hizo nada por salvarla. Juana fue condenada por llevar armadura de hombre y por decir que Dios le hablaba. A sus solo 19 años fue quemada viva en la hoguera, mientras gritaba el nombre de Jesús. Años después, la iglesia anuló el juicio y la declaró mártir. En 1920 fue canonizada como santa, como una heroína, pero en vida fue usada y traicionada por el poder que ayudó a construir. Juana no murió por sus enemigos, murió por el silencio de sus amigos. La historia la recuerda como santa, pero en vida fue abandonada, humillada y quemada. ¿Y tú, qué harías si tus ideales te cuestan el favor de los poderosos? Ana Bolena fue la mujer por la que el rey Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica, se separó de su esposa Catalina de Aragón y fundó la Iglesia Anglicana solo para casarse con ella. Pasó de ser dama de compañía a reina de Inglaterra, pero cuando no logró darle al rey un hijo varón y solo tuvo una hija, Isabel, quien más tarde sería una gran reina de Inglaterra, que es Isabel I, Enrique se hartó. Se enamoró de otra mujer, Jane Seymour, y decidió deshacerse de Ana. Fue acusada de adulterio, incesto y traición y en un juicio claramente manipulado. Aunque no había pruebas reales, fue condenada. El 19 de mayo de 1536, Ana fue decapitada en la Torre de Londres con una espada francesa. Enrique se casó con Jane días después. Ana fue traicionada por el hombre que cambió un imperio por ella y eliminada cuando ya no le fue útil. Ana no murió por amor, sino por haber tenido demasiado poder en un mundo donde las mujeres debían quedarse calladas, o al menos en aquella época. Fue reina por elección del rey y mártir por su deseo de decidir por sí misma. Benedict Arnold era al principio un héroe de la Revolución Americana, valiente, inteligente y entregado a la causa. Ayudó a los colonos a obtener importantes victorias contra el Imperio Británico. Fue una pieza clave en las batallas como la de Saratoga, que cambió el rumbo de las guerras. Pero a pesar de las hazañas, Arnold sentía que no recibía el reconocimiento ni el dinero que merecía. Otros oficiales eran ascendidos antes que él, y comenzaba a resentirse profundamente con el Congreso Continental. Además, acumulaba deudas y sentía que su sacrificio era completamente ignorado.
Todo cambió cuando fue nombrado comandante de la ciudad de West Point, una fortaleza estratégica clave. Ahí Arnold comenzó a negociar en secreto con los británicos. Les ofreció entregarles West Point a cambio de una gran suma de dinero y un puesto en el ejército real. El plan casi funciona, pero el mensajero británico, el espía John André, fue capturado con los documentos incriminatorios. Aunque Arnold logró escapar, su traición quedó al descubierto. Se unió oficialmente al ejército británico y luchó contra sus enemigos, que eran sus antiguos compañeros, y fue rechazado tanto por los estadounidenses como por los británicos, quienes desconfiaban de él incluso después de cambiar de bando. Murió odiado, solo y olvidado. En Londres, su nombre quedó totalmente marcado en la historia. En Estados Unidos, decir Benedict Arnold es sinónimo directo de traidor. Arnold no fue un villano desde el inicio. Fue un héroe herido por la envidia, la ambición y el ego. Pero cuando eliges vender tu lealtad, lo que pierdes es tu dignidad. Moctezuma II fue el gran Tlatoani del Imperio Mexica, cuando Hernán Cortés y los conquistadores españoles llegaron a las costas de México en 1519. Al inicio, Moctezuma creyó que se trataba del regreso del dios Quetzalcóatl, y en lugar de combatirlos, recibió a los españoles con regalos y respeto, lo cual desató confusión entre su pueblo. Confiado en la diplomacia, permitió que los conquistadores entraran a Tenochtitlan. Pronto, Moctezuma fue hecho rehén en su propio palacio, usado como marioneta para controlar al pueblo mexica mientras los españoles hacían de las suyas. Cuando estalló la rebelión contra los invasores, los mexicas comenzaron a ver a Moctezuma como un traidor por haber cedido ante los extranjeros. En medio del caos fue herido. Algunas versiones dicen que por su propio pueblo, por piedras, otras que fue asesinado por los mismos españoles. Murió sin trono, sin poder y sin el respeto de su gente, siendo una figura trágica atrapada entre dos mundos, el del imperio que trató de proteger y el del enemigo que lo traicionó. ¿Fue Moctezuma un traidor o un gobernante que intentó evitar el derramamiento de sangre? La historia lo juzga, pero su caída marcó el principio del fin de una civilización. Bueno, mis estrellitas, hemos llegado al final de este viaje. Cuéntame, ¿alguno de estos casos te impactó más que otro? ¿Y qué tipo de contenido te gustaría para mis siguientes videos? Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos para poder generar más contenido de este tipo. Y cuéntame, ¿qué cosas más te gustaría ver en este canal? Y nos vemos muy pronto en el próximo video, con más historias, más temas apasionantes y mucha buena vibra. Gracias por ser parte de esa comunidad brillante y curiosa y por ser mis estrellitas que iluminan cada paso de este camino que voy a recorrer. Así que, cuídense mucho, nos vemos luego y hasta la próxima.